Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima. El libro definitivo sobre la autoestima por el más importante especialista en la materia. Editorial Paidós. Introducción. Mi propósito en este libro es identificar con mayor profundidad y amplitud que en mis escritos anteriores los factores más importantes de los que depende la autoestima. Si la autoestima es la salud de la mente, son pocos los temas con una urgencia comparable. El carácter agitado de nuestra época nos exige un fuerte yo con un sentido claro de identidad, la competencia y la valía. La crisis del consenso cultural, la falta de modelos de rol valiosos, los escasos motivos que despiertan nuestra adicción en la escena pública y un cambio desorientadoramente rápido, característico de nuestra vida, es el nuestro un momento peligroso de la historia para desconocer quiénes somos o para no confiar en nosotros mismos. Debemos crear en nuestra persona la estabilidad que no podemos encontrar en el mundo. Enfrentarnos a la vida con una baja autoestima es estar en seria desventaja. Estas consideraciones son parte de mi motivación para escribir este libro. En lo sustancial, el libro consiste en mi respuesta a 4 interrogantes. ¿Qué es la autoestima? ¿Por qué es importante la autoestima? ¿Qué podemos hacer para elevar el nivel de nuestra autoestima? ¿Qué papel desempeñan los demás en cuanto influencia para nuestra autoestima? La autoestima está configurada por factores tanto internos como externos. Entiendo por factores internos los factores que radican o están creados por el individuo, ideas o creencias, prácticas o conductas. Entiendo por factores externos los factores del entorno, los mensajes transmitidos verbal o no verbalmente o las experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las personas significativas para nosotros, las organizaciones y la cultura. Examino la autoestima tanto desde dentro como desde fuera. ¿Cuál es la aportación del individuo a su autoestima y cuál es la aportación de los demás? Que yo sepa, nunca antes se ha intentado una investigación de este alcance. Cuando publiqué The Psychology of Self-Esteem en 1969, me dije que había escrito todo lo que podía decir sobre la materia. En 1970, para constatar que tenía que abordar algunas cuestiones más, escribí Breaking Free. Más tarde, en 1972, para rellenar algunos huecos más, escribí The Dysfunctional Self. Entonces me dije a mí mismo que había acabado totalmente con la autoestima y pasé a escribir sobre otros temas. Más o menos una década después, empecé a pensar sobre lo mucho más que había experimentado y aprendido personalmente sobre la autoestima desde mi primera obra, por lo que decidí escribir un último libro sobre ella. Este libro, titulado Honoring Self, se publicó en 1983. Un par de años después, pensé que sería útil escribir una guía orientada a la acción para las personas que deseasen trabajar sobre su propia autoestima. How to Raise Your Self-Esteem, publicado en 1986. Esta vez estaba seguro de haber concluido con esa materia, pero durante ese mismo periodo explotó por todo el país el movimiento
de la autoestima. Todo el mundo hablaba sobre la autoestima. Se escribían libros, se impartían conferencias y lecciones, y no me entusiasmaba la calidad de lo que se le ofrecía a la gente. Por entonces, entablé algunas discusiones más bien acaloradas con algunos colegas. Si bien algo de lo que se decía acerca de la autoestima era excelente, pensaba que muchas otras cosas dejaban bastante que desear. Me di cuenta entonces de los muchos temas que no había abordado, de las muchas interrogantes que tenía que considerar y que no había considerado antes, y de lo mucho que había pensado sobre el particular, pero que en realidad nunca había dicho o escrito. Ante todo, percibí la necesidad de ir más allá de mis trabajos anteriores, detallando los factores que crean y mantienen una autoestima alta o sana. Utilizo los términos alta y sana de manera intercambiable. Una vez más, estaba dispuesto a examinar aspectos nuevos de este campo de estudio inagotablemente rico y a descender a niveles de comprensión más profundos del que para mí es el tema psicológico más importante del mundo. Comprendí que lo que tantos años antes había comenzado como un interés o incluso como un tema fascinante, se había convertido en una misión. Al especular sobre las raíces de esta pasión, me remonté a mis años de adolescencia, a la época en la que mi incipiente autonomía chocó con la presión por adecuarme a los demás. No resulta fácil escribir de manera objetiva sobre ese periodo, y no deseo sugerir una arrogancia que no sentí entonces ni siento ahora. Lo cierto es que en mi adolescencia tenía una sensación no expresada de que mi vida tenía un sagrado sentido de misión. Estaba convencido de que no había nada más importante que seguir siendo capaz de ver el mundo por mí mismo. Pensaba que era así como debería sentirse todo el mundo. Esta perspectiva nunca cambió en mí. Fui muy consciente de la presión por adaptarme y absorber los valores de la tribu, la familia, la comunidad y la cultura. Me pareció que lo que se me perdía era claudicar de mi criterio y abandonar mi convicción de que mi vida y lo que de ella hacía tenían el máximo valor posible. Vi cómo muchas de las personas de mi época claudicaban y perdían su fuego, y, en ocasiones con una dolorosa y solitaria perplejidad, deseaba comprender por qué. ¿Por qué se asociaba el crecimiento a la claudicación? Si desde la niñez mi impulso dominante fue comprender, por entonces que se formó otro deseo, no menos intenso, pero del que todavía era plenamente consciente: el deseo de comunicar al mundo mi comprensión. Ante todo, de comunicar mi visión de la vida. Faltaban todavía muchos años para que constatara que me sentía al más profundo nivel como un maestro de valores. La idea esencial subyacente a toda mi obra que deseaba enseñar era esta: tu vida es importante, respétala, lucha por alcanzar tus más altas posibilidades. Tuve mis propios conflictos relacionados con la autoestima, y en este libro doy algunos ejemplos de ellos. En mis memorias, tituladas El día del juicio, presento el contexto concreto. No quiero decir que todo lo que sé sobre la autoestima lo aprendí de los clientes de psicoterapia. Algunas de las cosas más importantes que aprendí fueron fruto de reflexionar sobre mis propios errores y de percibir qué es lo que había causado una disminución o aumento de mi propia autoestima.
Así pues, escribo, en parte, como maestro de mí mismo. Sería insensato que dijese, ahora que he escrito mi último trabajo sobre la psicología de la autoestima, pero siento que este libro es la cumbre de todos los trabajos que le han precedido. Impartí mis primeras conferencias sobre la autoestima y su impacto en el amor, el trabajo y la lucha por la felicidad a finales de los años 50. Y en los años 60 publiqué mis primeros artículos sobre esta materia. Por entonces el reto era conseguir una comprensión de su importancia por parte del público. Por entonces el término autoestima no era una expresión generalizada. En la actualidad, el peligro en que esta idea se haya puesto de moda está en boca de todos, lo cual no quiere decir que todos la comprendan, pero si no tenemos claro su significado preciso y los factores específicos de que depende su pleno logro, si nuestra reflexión no es cuidadosa o sucumbimos a las simplificaciones excesivas y al almibaramiento de la psicología popular, el destino de esta materia será aún peor que su desconocimiento. Se trivializará. Esta es la razón por la que en la primera parte empiezo la indagación acerca de las fuentes de la autoestima por el examen de lo que la autoestima es y de lo que la autoestima no es. Cuando hace 40 años comencé a luchar contra los interrogantes relativos a la autoestima, vi que esta materia proporcionaba pistas de inestimable valor para comprender la motivación. Corría el año 1954. Tenía entonces 24 años de edad y estudiaba psicología en la Universidad de Nueva York. Con una pequeña experiencia en la práctica de la psicoterapia. Al reflexionar sobre las historias que oía de los clientes, busqué un denominador común y me sorprendió el hecho de que fuese cual fuese la queja particular de una persona, siempre había una cuestión más profunda, una sensación de insuficiencia, de no ser bastante, una sensación de culpa, vergüenza o inferioridad, una clara falta de aceptación a sí mismo, de confianza en sí mismo y de amor de sí mismo. En otras palabras, un problema de autoestima. En sus primeros escritos, Sigmund Freud sugirió que los síntomas neuróticos podrían comprenderse bien como expresión directa de la ansiedad o bien como defensas contra la ansiedad, una hipótesis que me pareció de una gran profundidad. Entonces, empecé a preguntarme si las quejas o síntomas que encontraba podrían comprenderse bien como expresión directa de una autoestima insuficiente. Por ejemplo, sentimientos de falta de dignidad o pasividad extrema, o una sensación de futilidad, o bien como defensas contra una autoestima insuficiente. Por ejemplo, una jactancia o fanfarronería grandilocuente, una conducta sexual compulsiva o una conducta social controladora en exceso. Sigo considerando convincente esta idea, donde Freud pensaba en términos de mecanismos de defensa del yo, de estrategias para evitar la amenaza al equilibrio del yo, que suponía la ansiedad. En la actualidad yo pienso en términos de mecanismos de defensa de la autoestima, estrategias para defendernos contra cualquier tipo de amenaza, de cualquier origen, interna o externa, a la autoestima o a nuestra pretensión por tenerla. En otras palabras, todas las famosas defensas que identificó Freud pueden entenderse como esfuerzos por proteger la autoestima. Cuando acudí a la biblioteca a buscar información sobre la autoestima,
no encontré casi nada. Los índices de las obras de la psicología no contenían ese término. Finalmente, encontré algunas breves alusiones, como en William James, pero nada que pareciese suficientemente fundamental o que tuviese la claridad que buscaba. Freud sugirió que una consideración de sí mismo baja estaba causada por el hallazgo del niño del que no podía tener relaciones sexuales con su madre o su padre, lo que determinaba una sensación de desamparo. No puedo hacer nada. Consideré que esta no era una explicación convincente o esclarecedora. Alfred Adler sugirió que todos partimos de sentimientos de inferioridad causados, primero, por la proyección al mundo de cierto riesgo físico o inferioridad orgánica, y en segundo lugar, por el hecho de que todos los demás, es decir, las personas mayores y los hermanos mayores, son más grandes y fuertes. En otras palabras, nuestra desgracia es que no nacemos como adultos maduros perfectamente formados. Pero tampoco considero útil esta explicación. Algunos psicoanalistas han escrito acerca de la autoestima, pero de una forma que consideraba muy distante de mi comprensión de esta idea, por lo que casi era como si estuviesen estudiando otro tema. Solo mucho más tarde pude encontrar alguna vinculación entre algunos aspectos de esa obra y la mía. Me esforcé por aclarar y ampliar mi comprensión, principalmente reflexionando en lo que había observado mientras trabajaba con las personas. Tan pronto como adquirí un enfoque más claro de la problemática de la autoestima, vi que es una necesidad humana y poderosa, esencial para una sana adaptación, es decir, para el funcionamiento óptimo y para la autorrealización. Si esta necesidad se frustra, sufrimos y se menoscaba nuestro desarrollo. Aparte de las alteraciones de raíz biológica, no puedo pensar en un solo problema psicológico, desde la ansiedad y la depresión, al bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo, al temor a la intimidad, la felicidad o el éxito, al abuso de alcohol o drogas, a los malos tratos conyugales o a los abusos a niños, a la codependencia y a los trastornos sexuales, a la pasividad y a la falta crónica de propósito, al suicidio y a los delitos violentos. No pueden remontarse, al menos en parte, al problema de una autoestima defectuosa. De todos los juicios que formulamos en la vida, no hay ninguno tan importante como el que formulamos sobre nosotros mismos. Recuerdo haber discutido esta cuestión con algunos colegas durante los años 60. Nadie ponía en duda la importancia del tema. Nadie negaba que si pudiesen encontrarse formas de elevar el nivel de autoestima de una persona, de ello se seguirían numerosas consecuencias positivas. Más de una vez escuché la pregunta: ¿pero cómo elevas la autoestima de un adulto? Con una nota de escepticismo acerca de su posibilidad. ¿Cómo podría verse en mis escritos? Mis colegas ignoraban mayoritariamente esta cuestión, así como este reto. La terapeuta familiar pionera Virginia Satir hablaba de la importancia de la autoestima, pero no llegó a teorizar sobre el particular y dijo muy poco sobre su dinámica, excepto en un contexto familiar limitado. Carl Rogers, otro gran pionero de la psicoterapia, se centró esencialmente en un único aspecto de la autoestima: la aceptación de uno mismo. Y si bien veremos que ambos están estrechamente relacionados, su significado no es el mismo. Con todo, aumentaba la conciencia de la importancia de este tema,
y durante los años 60 y 80 fue cada vez mayor el número de artículos publicados en revistas especializadas, principalmente orientados a establecer correlaciones entre la autonomía y algún aspecto del comportamiento. No obstante, no existía una teoría general de la autoestima, ni siquiera una definición convencional de este término. Escritores diferentes entendían cosas diferentes por autoestima. Por consiguiente, a menudo medían fenómenos diferentes. En ocasiones, un conjunto de hallazgos parecía invalidar a otro. Esta materia era una torre de Babel. En la actualidad, no existe aún una definición de la autoestima ampliamente compartida. En los años 80, la idea de la autoestima prendió fuego. Tras una tranquila elaboración durante décadas, cada vez más personas empezaron a comentar su importancia para el bienestar humano. En particular, los educadores empezaron a pensar sobre la importancia de la autoestima para el éxito o fracaso en la escuela. Tenemos así un Consejo Nacional para la Autoestima, del cual se abren delegaciones cada vez en más ciudades. Casi todas las semanas hay en alguna parte del país conferencias en las que el examen de la autoestima ocupa un lugar destacado. El interés de la autoestima no se limita a Estados Unidos, se está volviendo universal. Durante el verano de 1990 tuve el privilegio de ofrecer cerca de Oslo, Noruega, la disertación inaugural de la primera conferencia internacional sobre autoestima. Educadores, psicólogos y psicoterapeutas de los Estados Unidos, Gran Bretaña y diversos países de Europa, incluida la Unión Soviética, acudieron a Noruega para participar en las conferencias, seminarios y talleres dedicados al examen de las aplicaciones de la psicología de la autoestima al desarrollo personal, los sistemas educativos, los problemas sociales y las organizaciones de negocios. A pesar de las diferencias de formación, cultura, foco principal de interés y conceptualización de la autoestima de los participantes, la atmósfera estuvo cargada de entusiasmo, siendo dominante la convicción de que al concepto de la autoestima le había llegado su momento histórico. A partir de la conferencia de Oslo, tenemos ahora un Consejo Internacional sobre Autoestima, en el que están representados cada vez más países. En la antigua Unión Soviética, un pequeño grupo de pensadores, cada vez más numerosos, tiene muy presente la importancia de la autoestima para las transiciones que están intentando realizar en su país. Al comentar la urgente necesidad de educación en la autoestima, un estudioso ruso visitante me señaló: no solo nuestro pueblo carece de tradición de espíritu de empresa, sino que nuestros directivos no tienen ninguna idea de la responsabilidad personal que da por supuesta el directivo norteamericano promedio, y ya conoce el gigantesco problema de la pasividad y la envidia en mi país. Los cambios psicológicos que necesitamos pueden ser incluso más importantes que los cambios políticos o económicos. En todo el mundo se está tomando conciencia del hecho de que, igual que un ser humano no puede esperar realizar su potencial sin una sana autoestima, tampoco puede hacerlo una sociedad cuyos miembros no se respetan a sí mismos, no valoran su persona ni confían en su mente. Pero con todas estas realizaciones, la gran cuestión sigue siendo la de qué es exactamente la autoestima y de qué depende específicamente su consecución.
En una conferencia, cuando dije que la práctica de vivir de manera consciente era esencial para tener una sana autoestima, una mujer me preguntó enojada lo siguiente: ¿por qué intenta usted imponer sus valores de raza blanca y de clase media al resto del mundo? Esto me llevó a preguntarme si había una clase de seres humanos para la cual el vivir de manera consciente no era importante para el bienestar psicológico. Cuando hablé de la importancia de la integridad personal para la protección de un concepto positivo de uno mismo y de la tradición de la integridad como algo psicológicamente perjudicial, nadie estuvo de acuerdo ni quiso que esa idea figurase en nuestro informe. Preferían atender solo a la manera en la que los demás podían herir nuestros sentimientos de valía y no a cómo uno podía herirse a sí mismo. Esta es la actitud típica de quienes creen que su autoestima está determinada principalmente por los demás. No negaré que experiencias como estas y los sentimientos que despertaron en mí han intensificado mi deseo de escribir este libro. Al trabajar acerca de la autoestima, tenemos que tener presentes dos peligros. Uno es el de simplificar en exceso lo que exige una autoestima sana, alimentando con ello el ansia de que la gente quiere respuestas rápidas y soluciones sin esfuerzo. El otro consiste en entregarse a una suerte de fatalismo o determinismo según el cual, en realidad, las personas tienen una buena autoestima o no la tienen. El destino de cada cual está fijado, para siempre, en los primeros años de la vida y no se puede hacer mucho al respecto, excepto quizás años o décadas de psicoterapia. Ambas perspectivas fomentan la pasividad. Ambas nos cierran todas las posibilidades. Mi experiencia es que la mayoría de las personas subestiman su fuerza de cambiar y crecer. Creen implícitamente que la pauta de ayer debe ser la de mañana. No ven las alternativas que existen y existen de manera objetiva. Rara vez aprecian lo mucho que pueden hacer en su beneficio si se fijan un crecimiento genuino y una mayor autoestima como meta y están dispuestos a asumir la responsabilidad de su vida. La creencia de que son impotentes se convierte así en una profecía que se cumple a sí misma. Este libro es, en última instancia, una llamada a la acción. Ahora me doy cuenta que es una amplificación en términos psicológicos de mi grito de combate durante la juventud. Tenemos que realizar y celebrar nuestro yo, y no abortarlo o renunciar a él. Este libro va dirigido a todos los hombres y mujeres que desean participar de manera activa en el proceso de su evolución, así como a psicólogos, padres de familia, educadores, sacerdotes y a todos los responsables de la cultura de las organizaciones. Es un libro sobre el ámbito de lo posible.